Mi nieta se rió en mi cara cuando le dije que necesitaba trabajar. A mis 80 años, después de una vida entera sudando bajo el sol criando ganado y sembrando maíz, escuché una risa que me cortó el corazón como un cuchillo afilado. «Abuelo, usted ya está senil», dijo ella, sacudiendo su cabello teñido y manipulando un teléfono celular costoso que ni siquiera sé cómo consiguió. «¿Trabajar para qué? Tenemos esta hacienda, tenemos casa, tenemos comida. ¿Por qué me voy a matar trabajando como ustedes hicieron toda la vida?» Escúchenme hasta el final de esta historia, porque lo que mi nieta no sabía en ese momento era que detrás de esos dos viejecitos sencillos, a quienes ella veía como pobres jubilados viviendo de una pensión insignificante, existía algo que cambiaría completamente la vida de toda nuestra familia. Y cuando digo completamente, es completamente en serio. Mi nombre es Juan, tengo 80 años, y mi esposa María tiene la misma edad. Vivimos en una hacienda en el interior que heredamos de mi padre, y que su padre también heredó de su abuelo. 4 generaciones de la familia Silva trabajando la misma tierra, criando el mismo ganado, sembrando el mismo maíz. Nuestra casa siempre fue grande, de esas antiguas de hacienda, con un porche al frente y un enorme patio trasero, y siempre estuvo llena de gente también. Aquí vive toda nuestra familia, nuestros 3 hijos, Carlos, Roberto y Ana, con sus respectivos cónyuges e hijos. Carlos trajo a su esposa Marcela y a sus 2 hijos pequeños. Roberto vino con Patricia y su hija adolescente. Ana llegó con su esposo Pablo y nuestra nieta Julia, de 20 años, quien es el centro de esta historia que les voy a contar. Durante décadas, nuestra rutina fue siempre la misma. Despertar antes de que saliera el sol, cuidar el ganado, revisar las plantaciones, reparar cercas, ordeñar las vacas. María cuidaba la huerta, las gallinas, y además cocinaba para esta enorme familia todos los días. Éramos vistos como los viejecitos trabajadores de la familia, aquellos que sostenían a todos con el sudor de nuestra frente y la fuerza de nuestros brazos. Todos aquí siempre supieron que la hacienda daba para el sustento básico de la familia. Nada de lujos, nada de dinero de sobra. Comida en la mesa, ropa limpia, un techo sobre la cabeza, era lo que podíamos ofrecer, y todos parecían satisfechos con eso. O al menos eso pensaba hasta aquella tarde de domingo, cuando todo comenzó a cambiar. Julia estaba acostada en la hamaca del porche, como siempre, usando ese celular. Ya era mediodía y ni siquiera se había quitado el pijama. Yo llegué del corral, sudado y cansado, y decidí hablar con ella sobre la responsabilidad, sobre ayudar más en casa, sobre pensar en el futuro. Fue entonces cuando ella se rió. Una risa burlona, llena de desprecio, que resonó por el porche, y llegó hasta la cocina donde María estaba preparando el almuerzo. «Abuelo, usted no entiende nada de la vida moderna», continuó ella, sin siquiera levantar los ojos del celular. «Yo no nací para ser como ustedes matándome de trabajar por migajas. Tengo otros planes para mi vida. Me voy a casar con alguien que tenga dinero de verdad, no quedarme aquí en esta vidita de campo para siempre». En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. No era rabia, no era tristeza, era una mezcla de profunda decepción con una extraña voluntad de reír. Porque mi nieta, que siempre me vio como un viejo sencillo y sin recursos, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir sobre los abuelos que tanto despreciaba. Pero lo que ella no sabía era que esos 2 viejecitos pobres que ella veía todos los días guardaban un secreto desde hacía más de 40 años. Un secreto que cambiaría no solo la visión que ella tenía de nosotros, sino el destino de toda nuestra familia. Y ustedes van a descubrir conmigo cómo una simple risa de desprecio se transformó en la mayor lección de humildad que alguien puede recibir en la vida. Porque a veces, las personas que menos valoramos son exactamente aquellas que guardan las mayores sorpresas. Los cimientos de nuestra vida en la hacienda. Mi infancia estuvo marcada por el olor a tierra mojada y el sonido del ganado al amanecer. Crecí viendo a mi abuelo Juan levantarse a las 5 de la mañana, todos los días, sin excepción. Caminaba por la hacienda con ese paso firme revisando cada cerca, cada animal, como si fuera un ritual sagrado. Mi abuela María siempre estaba en la cocina cuando yo bajaba a desayunar, preparando pan casero y café colado al momento, con esa sonrisa que calentaba más que la estufa de leña.
Ellos me enseñaron que la tierra no miente. Hija, decía mi abuelo, si siembras con cariño, cuidas con dedicación, ella siempre te devuelve lo que mereces. Yo no lo entendía completamente en ese entonces, pero esas palabras quedaron grabadas en mi alma como tatuajes invisibles. La hacienda era nuestro universo. 200 hectáreas de pasto verde, una casa grande de madera que mi bisabuelo construyó con sus propias manos, y esa sensación de que allí nada malo podría alcanzarnos. Mis abuelos eran respetados en toda la región. Cuando llegaban al pueblo para hacer compras, todos los saludaban con genuino afecto. Don Juan, Doña María, siempre con ese tono de admiración que solo las personas verdaderamente íntegras conquistan. Yo pasaba las tardes ayudando a mi abuela en el patio, aprendiendo a sembrar hierbas y cuidar las gallinas. Ella me contaba historias de su juventud, de cómo conoció a mi abuelo en una fiesta patronal, de cómo construyeron todo desde cero, con mucho trabajo y mucha fe. Nieta, decía ella mientras regaba los tomates, la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, es lo que construyes con amor y dejas para quienes vienen después. Mis padres trabajaban en la ciudad, pero siempre regresaban a la hacienda los fines de semana. Era nuestra tradición, nuestro punto de encuentro. La mesa de la cocina siempre llena, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, risas que resonaban por toda la casa. Mis abuelos eran el centro gravitacional de toda la familia, y yo me sentía privilegiada de formar parte de ese universo tan especial. Pero había algo en los ojos de mi abuelo, una profundidad que yo no lograba descifrar. A veces, cuando él creía que nadie lo veía, lo observaba contemplando el horizonte con una expresión distante, como si guardara secretos que ni siquiera la tierra conocía. Y mi abuela, siempre tan presente, a veces desaparecía por horas en su habitación, revolviendo papeles antiguos que guardaba en una caja de madera que nunca me dejó abrir. La expansión familiar y los desafíos de la vida rural. A los 25 años me casé con Elena, una maestra del pueblo que se enamoró tanto de mí como de la vida en el campo. Recuerdo el día en que la traje a conocer la hacienda por primera vez. Ella bajó del autobús en el camino de tierra, con un vestido floreado y zapatos bajos, mirando a su alrededor con esos ojos curiosos y brillantes. Mi padre se rió cuando la vio intentar evitar los charcos de lodo, pero mi madre inmediatamente la acogió como una hija. Elena se adaptó a la vida rural de una forma que me sorprendió. En pocos meses, ya sabía ordeñar las vacas, cuidar las gallinas e incluso ayudar en la época de la cosecha. Construimos nuestra casa a solo 200 metros de la casa principal, una cabaña sencilla pero acogedora, con un amplio porche donde pasábamos las tardes tomando mate y planeando nuestro futuro. Los primeros hijos llegaron rápidamente. Carlos nació en 1978, un niño fuerte y terco que desde pequeño mostraba interés por las máquinas agrícolas. 2 años después vino Marina, delicada como la madre pero con el temperamento fuerte de la familia paterna. En 1982 nació Roberto, el más tranquilo de los 3, que prefería los libros a las actividades del campo. Y por último, en 1985, llegó nuestra sorpresa, Fernanda, una niña lista que desde temprano mostraba talento para los negocios. La hacienda prosperaba. Mi padre había expandido el rebaño y diversificado los cultivos. Sembrábamos soya, maíz y criábamos ganado de carne y lechero. Elena cuidaba una huerta impresionante y vendía los excedentes en la feria del pueblo. Éramos una familia unida, trabajando juntos, soñando juntos. Los niños crecieron corriendo por los pastos, aprendiendo desde pequeños el valor del trabajo y de la tierra. Carlos, aún niño, ya manejaba el tractor pequeño bajo mi supervisión. Marina ayudaba a la madre en la casa y en el cuidado de los animales más pequeños. Roberto, aunque prefería los estudios, nunca se negó a ayudar en las tareas de la hacienda. Y Fernanda, la menor, tenía una forma especial de tratar con los animales y una curiosidad natural sobre cómo funcionaba todo. Recuerdo una tarde de domingo, todos reunidos en el porche de la casa principal. Mi padre contaba historias de su juventud, mientras mi madre servía pastel de maíz y café colado al momento. Los niños jugaban en el patio, sus risas resonando en el aire limpio del campo. Elena estaba a mi lado, su mano sobre la mía,
Y pensé, esta es la vida perfecta, esta es la felicidad. Durante los años 80 y 90, la hacienda se convirtió en un verdadero centro familiar. Mis hermanos que se habían mudado a la ciudad para estudiar, regresaban regularmente con sus familias. Las fiestas de fin de año eran épicas, con más de 30 personas reunidas, entre hijos, nietos, yernos y nueras. La mesa de la cena apenas cabía en la sala, y siempre sobraba comida para una semana. Carlos se graduó en agronomía y regresó a trabajar con nosotros, trayendo técnicas modernas que aumentaron significativamente nuestra productividad. Marina se casó con un veterinario de la región, y ellos construyeron una casa en la propiedad vecina. Roberto siguió una carrera académica, pero siempre mantuvo vínculos con la hacienda. Fernanda se graduó en administración y asumió gradualmente la gestión financiera de los negocios familiares. Mis padres envejecían con dignidad, viendo a la familia crecer y prosperar. Mi padre, incluso a los 70 años, aún insistía en seguir de cerca todas las actividades. Mi madre, siempre el corazón de la familia, cocinaba para todos y guardaba las tradiciones que nos mantenían unidos. Pero la vida en el campo no era solo alegrías. Enfrentamos sequías devastadoras, plagas que destruyeron plantaciones enteras, y crisis económicas que pusieron a prueba nuestra resistencia. En 1999, una sequía prolongada casi nos llevó a la quiebra. Perdimos casi la mitad del rebaño y tuvimos que vender parte de las tierras para saldar deudas. Fue un periodo sombrío, pero que nos enseñó el verdadero valor de la unión familiar. Elena enfermó en 2003, un cáncer silencioso que descubrimos demasiado tarde. Durante los 2 años de tratamiento toda la familia se movilizó. Los hijos se turnaban para acompañarla a las consultas en la capital, y yo nunca me separé de su lado. Cuando ella partió, en 2005, sentí como si una parte de mí hubiera sido arrancada. El luto fue devastador, pero la hacienda y la familia me mantuvieron en pie. Los nietos comenzaron a llegar, trayendo nueva energía y alegría a nuestras vidas. Carlos tuvo 3 hijos, Marina 2, Roberto 1 y Fernanda 2. De repente, la casa principal volvió a resonar con risas infantiles, y mis padres renacieron en el papel de bisabuelos. Pero algo estaba cambiando. Percibí que los hijos, aunque vivían en la región, visitaban cada vez menos. Las reuniones familiares se hicieron más espaciadas, más formales. Carlos siempre estaba ocupado con sus propios negocios. Marina se mudó a la ciudad cuando su esposo abrió una clínica veterinaria. Roberto rara vez aparecía, siempre involucrado con sus proyectos académicos. Y Fernanda, a quien yo pensaba que sería mi sucesora natural, comenzó a cuestionar abiertamente las tradiciones familiares. La tensión crece y la herencia en disputa. Los años fueron pasando y nuestra familia creció como un árbol frondoso. Elena y yo tuvimos 3 hijos. Raúl, que hoy tiene 42 años, Mónica, de 40, y Julio, el menor de 38. Cada uno de ellos se casó y trajo a nuestra mesa dominical sus propias familias. Raúl se casó con Patricia, una contadora que siempre miraba nuestra propiedad con ojos calculadores. Mónica se unió a Fernando, un ingeniero que vivía hablando de modernización y eficiencia. Y Julio, mi hijo menor, se casó con Sofía, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su incomodidad con la vida rural. Las reuniones familiares, que antes eran momentos de pura alegría, comenzaron a cargar un peso diferente. Yo percibía las miradas intercambiadas entre los yernos y nueras cuando Elena servía el almuerzo en platos sencillos, cuando yo aparecía con la ropa sucia de tierra, cuando hablábamos sobre el precio del ganado o la necesidad de reparar la cerca del Pasto Norte. Era como si nuestra simplicidad los avergonzara. Raúl comenzó a cuestionar nuestras decisiones sobre la hacienda. Padre, ¿no creen que es hora de pensar en la jubilación? Esta vida es muy pesada para su edad. Sus palabras venían siempre acompañadas de la mirada aprobatoria de Patricia, que hacía cuentas mentales de todo lo que veía por la propiedad. Mónica, influenciada por Fernando, sugería constantemente que vendiéramos partes de la tierra. Papá, ustedes podrían vivir muy bien con una casa más pequeña en la ciudad. Imaginen la tranquilidad que sería. Y Julio, mi hijo menor,
que yo siempre pensé que sería quien más amaría esta tierra, comenzó a evitar las conversaciones sobre el futuro de la hacienda. Sofía se empeñaba en mencionar, siempre que podía, lo difícil que era explicar a sus amigos de la ciudad que sus suegros eran hacendados sencillos. La palabra sencillos salía de su boca como si fuera un defecto, una vergüenza que necesitaba ser escondida. Elena, con su sabiduría de siempre, intentaba suavizar las tensiones. Ellos están preocupados por nosotros, amor. Es natural que quieran nuestro bienestar, pero yo veía en sus ojos la misma tristeza que crecía en mi pecho. Nuestros hijos no estaban preocupados por nosotros, estaban preocupados por nuestra herencia. Las visitas, que antes eran espontáneas y llenas de vida, se volvieron calculadas. Siempre había una excusa para no quedarse a cenar, siempre una prisa por regresar a sus vidas importantes en la ciudad. Los nietos, que antes corrían por los pastos y se deleitaban con las historias del abuelo, ahora venían con ropa que no se podía ensuciar y celulares que eran más interesantes que cualquier aventura que yo pudiera ofrecer. Fue en una de esas reuniones familiares, un domingo de marzo, que sentí el primer golpe real. Raúl, Mónica y Julio se miraron de una forma que yo conocía bien. Era la misma expresión que hacían de niños, antes de pedirme algo que sabían que yo no aprobaría. Raúl, como siempre el portavoz, se aclaró la garganta y dijo: «Padre, madre, necesitamos hablar seriamente sobre su futuro». Elena apretó mi mano por debajo de la mesa. Ambos sabíamos que esa conversación no sería sobre nuestro bienestar. Era sobre nuestra propiedad, nuestra vida, nuestro legado. Y por primera vez en 73 años de vida sentí miedo. No miedo a la muerte, no miedo a la enfermedad, sino miedo a descubrir que había criado hijos que veían a sus padres como obstáculos para su prosperidad. «Ustedes se están haciendo viejos», continuó Raúl, «y esta hacienda es mucho trabajo. Sería mejor para todos si vendieran todo y se fueran a vivir a una casa más pequeña, más práctica. Nosotros podríamos ayudarles a encontrar un lugar muy cómodo en la ciudad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miraba el plato, yo miraba a mis hijos, y ellos miraban a cualquier lugar, menos a nuestros ojos. Era como si estuvieran pidiendo que renunciáramos a nuestras propias vidas para facilitar las de ellos. Pero lo que ellos no sabían era que yo había pasado los últimos años observando cada movimiento, cada mirada, cada palabra no dicha. Y lo que ellos tampoco sabían era que nuestra sencilla hacienda guardaba secretos que ni en sus sueños más ambiciosos podrían imaginar. El conflicto abierto y la decisión dolorosa, lo que comenzó como pequeñas divergencias, pronto se transformó en una guerra silenciosa dentro de nuestra propia casa. Ricardo, que siempre fue el más determinado de los tres, comenzó a cuestionar abiertamente mis decisiones. Ya no eran solo comentarios sueltos durante la cena. Ahora llegaba a casa con hojas de cálculo, gráficos, estudios de mercado que había hecho en la Facultad de Administración. «Padre, mire estos números», decía, esparciendo papeles por la mesa de la cocina. «Si vendiéramos solo la mitad del ganado e invirtiéramos en tecnología, en 2 años estaríamos facturando el doble». Yo miraba esos números, esas proyecciones coloridas, y sentía un nudo en el pecho. No era rabia hacia mi hijo, era miedo. Miedo de que él no entendiera que detrás de cada cabeza de ganado había una historia, una lucha, una conquista que no cabía en ninguna hoja de cálculo. Marina, por su parte, se había vuelto una extraña en nuestra mesa. Llegaba tarde, se iba temprano, y cuando estaba presente, sus ojos brillaban con sueños que parecían estar a miles de kilómetros de allí. Un día, durante el almuerzo, soltó la bomba. «Padre, recibí una propuesta de trabajo en Ciudad de México. Es en una empresa de marketing digital. El salario es 3 veces lo que usted me paga aquí en la hacienda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Ciudad de México. La gran ciudad. El lugar donde los sueños de los jóvenes iban a morir o a florecer, pero nunca a regresar a casa. «Marina», dije intentando mantener la voz firme, «¿estás segura de que eso es lo que quieres? ¿Dejar todo esto atrás?» Ella me miró con esos ojos que un día estuvieron llenos de admiración por mí, pero que ahora llevaban una mezcla de lástima e impaciencia. «Padre, todo esto es su sueño, no el mío. Yo no nací para quedarme aquí cuidando ganado el resto de mi vida.
Cada palabra suya fue como un puñetazo en el estómago. Yo había dedicado mi vida entera a construir algo que pudiera dejar a mis hijos, y ahora descubría que ellos lo veían como una prisión, como una herencia no deseada, como una carga. Carlos, el más joven, observaba todo en silencio. Él siempre fue el más sensible de los tres, y yo podía ver en sus ojos que estaba dividido. Parte de él quería quedarse, honrar la tradición familiar, pero la otra parte, influenciada por sus hermanos mayores, comenzaba a cuestionar si esa vida realmente valía la pena. Las discusiones se hicieron más frecuentes y más intensas. Ricardo traía consultores a la hacienda sin avisarme. Marina faltaba al trabajo para hacer entrevistas en línea. Carlos comenzó a hablar de estudiar veterinaria en la capital. Era como si cada uno de ellos estuviera construyendo una vida paralela, una vida que no incluía la hacienda, que no me incluía a mí. Una noche, después de una discusión particularmente difícil sobre el rumbo de la propiedad, salí a caminar por los pastos. La luna estaba llena, iluminando el ganado que pastaba tranquilamente. Esos animales no sabían de hojas de cálculo, de marketing digital, de sueños urbanos. Simplemente existían como yo había aprendido a existir en esa tierra. Fue en esa caminata que comencé a percibir que quizás el problema no era que mis hijos quisieran volar. Quizás el problema era que yo estaba intentando cortarles las alas. Pero, ¿cómo un padre acepta que todo aquello por lo que luchó toda la vida no significa nada para las personas que más ama en el mundo? La tensión en casa se volvió palpable. Mi esposa, Consuelo, intentaba hacer el papel de mediadora, pero yo veía el cansancio en sus ojos. Ella estaba cansada de ser el puente entre mis hijos y yo. Cansada de intentar traducir mis miedos en palabras que ellos pudieran entender, y los sueños de ellos en algo que yo pudiera aceptar. Roberto, me dijo una noche, mientras estábamos acostados en la cama, tienes que entender que ellos no te están rechazando. Están intentando encontrar su propio camino. Pero para mí en ese momento parecía lo mismo. Rechazar la hacienda era rechazar todo lo que yo era, todo lo que había construido. Y entonces llegó el día que lo cambió todo para siempre. El día en que descubrí que mis hijos habían tomado una decisión sobre mí, sobre mi futuro, sin siquiera consultarme. Una decisión que me haría cuestionar todo aquello en lo que yo creía sobre la familia, sobre la lealtad, sobre el significado de ser padre, la expulsión y la revelación del secreto. Fue un jueves de marzo que mi vida cambió para siempre. Yo estaba en la oficina de la hacienda, revisando los contratos de suministro, cuando escuché pasos en el porche. Eran mis 3 hijos, caminando juntos con una determinación que nunca había visto antes. El corazón ya comenzó a acelerarse, porque cuando ellos se unían así, generalmente no era para dar buenas noticias. Carlos entró primero, seguido por Ana y Roberto. El silencio pesaba en el aire como una nube de tormenta a punto de desatarse. Se posicionaron frente a mí, y por primera vez en la vida, sentí que estaba ante extraños. Mis propios hijos, a quienes crié con tanto amor, me miraban como si yo fuera un obstáculo en sus vidas. «Padre, necesitamos hablar», dijo Carlos, con la voz firme pero fría. Ana evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Roberto, el más joven, estaba visiblemente incómodo, pero mantenía la postura rígida de sus hermanos mayores. «Claro, hijos míos. Siéntense, vamos a conversar», respondí intentando mantener la calma, pero por dentro ya sentía que algo terrible estaba por venir. «No, padre. Esta vez nos quedaremos de pie», dijo Ana, finalmente mirándome. «Lo que tenemos que decir no tardará mucho». Mi estómago se contrajo. En 40 años de matrimonio con su madre, en décadas construyendo nuestra familia, nunca había visto a mis hijos con esa frialdad en los ojos. Era como si una pared de hielo se hubiera levantado entre nosotros de la noche a la mañana. Carlos respiró hondo y soltó las palabras que resuenan en mi mente hasta hoy. «Padre, hemos decidido que es mejor que usted se vaya de la hacienda. Vamos a asumir los negocios completamente, y su presencia aquí solo está estorbando nuestros planes». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. El ruido de los pájaros afuera desapareció. El viento en los árboles se cayó. Hasta mi propia respiración pareció suspendida en el aire. Miré a cada uno de mis hijos.
buscando alguna señal de que aquello era una broma cruel, algún vestigio del amor que yo estaba seguro que existía entre nosotros. ¿Cómo así, irme de la hacienda?, pregunté, con la voz saliendo más débil de lo que me hubiera gustado. Esta es mi casa, es nuestra casa, es el trabajo de toda mi vida. Era su casa, padre, corrigió Roberto, las palabras cortando como cuchillas. Pero ahora somos nosotros quienes manejamos todo aquí. Usted puede quedarse en la ciudad, conseguir un apartamento. Le daremos una mensualidad para que viva dignamente. Pero aquí ya no se puede. Ana finalmente habló, y sus palabras fueron las que más dolieron. Padre, usted no entiende. El mundo cambió, los negocios cambiaron. Sus ideas son antiguas, sus métodos son anticuados. La hacienda necesita sangre nueva, una visión moderna, y mientras usted esté aquí interfiriendo en todo, no podemos hacer lo que se necesita. Me levanté de la silla, las piernas temblorosas, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Mis hijos, a quienes enseñé a caminar, a leer, a trabajar, a quienes cargué en brazos cuando estaban enfermos, a quienes consolé en todas sus tristezas, me estaban expulsando de mi propia casa. Pero puedo aprender, dije, y hasta hoy me avergüenzo del tono suplicante de mi voz. Puedo adaptarme, puedo cambiar, no necesitan echarme. Esta hacienda es mi vida, ustedes son mi vida. Carlos negó con la cabeza. Implacable. Padre, la decisión ya está tomada. Hablamos entre nosotros, lo pensamos mucho, y esta es la mejor solución para todos. Para usted también. En la ciudad tendrá más comodidad, podrá descansar, disfrutar de la jubilación. ¿Jubilación?, exploté, la rabia finalmente superando la tristeza. Tengo 65 años, no 90. Todavía tengo mucho que dar, mucho que enseñar. Esta hacienda existe por mi sudor, por mi sangre, y por eso mismo, padre, dijo Ana, con la voz suavizándose un poco, pero manteniendo la firmeza. Usted ya dio todo lo que tenía que dar. Ahora es nuestro turno. Y para que eso suceda, usted necesita darnos espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a cada uno de mis hijos, buscando alguna vacilación, algún arrepentimiento, alguna señal de que todavía había amor detrás de esa decisión cruel. Pero todo lo que vi fueron rostros determinados, miradas que ya se habían despedido de mí, antes incluso de pronunciar esas palabras. ¿Cuándo?, pregunté, con la voz casi un susurro. Hasta finales de mes, respondió Roberto. Le ayudaremos a mudarse, a encontrar un buen lugar en la ciudad. No queremos que sufra, padre. Solo queremos que entienda que es mejor así. En ese momento, algo murió dentro de mí. No fue solo mi corazón lo que se rompió. Fue mi identidad entera la que se hizo pedazos. Yo era Juan de la Hacienda Santa Rita. Era el hombre que transformó un pedazo de tierra árida en una propiedad próspera. Era el padre que crió a 3 hijos para ser buenas personas. Y de repente, ya no era nada de eso. Salieron de la oficina en silencio, dejándome solo con el peso de la decisión que habían tomado. Me senté de nuevo en la silla, mirando por la ventana la tierra que amaba más que a la propia vida, sabiendo que en pocas semanas ya no sería mía. Pero lo que mis hijos no sabían, lo que ellos no podían imaginar, era que esa expulsión iba a revelar algo que lo cambiaría todo. Algo que había estado guardado durante décadas, esperando el momento justo para salir a la luz. Y ese momento acababa de llegar. Lo que mis hijos no sabían, lo que yo nunca le había contado a nadie, era que 3 meses antes de esa reunión devastadora, yo había recibido una llamada que lo cambiaría todo. Era de un abogado de Ciudad de México, representando a una empresa minera. Querían comprar nuestra hacienda, no cualquier hacienda, nuestra hacienda específica, porque descubrieron que en el subsuelo de nuestra propiedad había una de las mayores reservas de cuarzo rosa de Colombia. El valor, 42 millones de pesos, 42 millones que yo podría aceptar o rechazar. Durante semanas, guardé silencio sobre esa propuesta, no porque dudara del valor de la tierra, sino porque quería entender lo que realmente importaba para mi familia. Quería ver si mis hijos me amaban por lo que yo era, o por lo que yo podría dejarles. Y ahora tenía mi respuesta. Sentado en aquella habitación vacía, con las palabras de mis hijos aún resonando en mi mente,
Tomé el teléfono y llamé al abogado. Acepto la propuesta, dije con una calma que me sorprendió, pero con una condición. Quiero que la transacción se realice en absoluto secreto. Nadie puede saberlo. En los días siguientes, mientras mis hijos creían que yo estaba devastado y perdido, en realidad estaba organizando el mayor cambio de mi vida. Vendí la hacienda, transferí el dinero a una cuenta que ellos desconocían, y comencé a planificar mi futuro. Un futuro que no dependía de la aprobación de nadie. Pero lo más importante no era el dinero, era la claridad. Por primera vez en décadas, veía con nitidez quién realmente se preocupaba por mí y quién solo toleraba mi presencia. Y esa claridad, esa libertad de no necesitar más agradar o sostener a quien no me valoraba, valía más que cualquier cantidad. Durante 2 semanas dejé que creyeran que estaba quebrado y dependiente. Observé cómo me trataban cuando pensaban que ya no tenía nada que ofrecer. Y fue exactamente lo que necesitaba ver para tomar la decisión final. En la 3ª semana, llamé a cada uno de mis hijos. No para suplicar o pedir perdón, sino para comunicar una decisión que ya estaba tomada. Tienen razón, les dije a cada uno de ellos. Realmente necesito irme de su casa. Y me iré, pero no de la forma que imaginan. La confusión en sus voces era evidente. Esperaban encontrar a un hombre derrotado, humillado, pidiendo una segunda oportunidad. En cambio, encontraron a alguien que había recuperado su dignidad y estaba listo para escribir un nuevo capítulo de su historia. Porque a veces, cuando las personas nos muestran quiénes son realmente, el mayor regalo que podemos darnos es creerles y actuar en consecuencia. La reconstrucción de María. Dignidad y nuevos comienzos. Durante los primeros días después de ser expulsada de casa, mientras mis hijos creían que yo estaba sufriendo en silencio, en realidad estaba poniendo en práctica un plan que había comenzado a formarse en mi mente desde el momento en que recibí aquella carta del abogado. No era un plan de venganza, como muchos podrían pensar, sino un plan de reconstrucción de mi propia vida y dignidad. Lo primero que hice fue buscar un abogado especializado en derecho sucesorio. El doctor Ricardo Morales, un hombre de 60 años con una reputación impecable en la ciudad, me recibió en su oficina una mañana de lunes. Cuando le expliqué mi situación, él asintió con una expresión que mezclaba indignación y determinación. María, dijo, ajustándose las gafas, lo que sus hijos hicieron no solo fue moralmente cuestionable, sino que también puede tener serias implicaciones legales. Descubrí que, según la legislación de nuestro país, yo tenía derechos que mis hijos habían ignorado por completo. La casa donde ellos vivían, que técnicamente era mía por herencia, no podía ser simplemente tomada de esa forma. Había procedimientos legales que debían haberse seguido, documentos que debían haberse firmado, y principalmente, estaba el hecho de que yo nunca había renunciado formalmente a mis derechos sobre la propiedad. El doctor Ricardo me explicó que podríamos iniciar una acción de reintegración de posesión, pero yo lo interrumpí. Doctor, dije, no quiero pelear con mis hijos en la justicia. Solo quiero garantizar que mis derechos sean respetados y que tenga la seguridad financiera que merezco. Él sonrió comprendiendo inmediatamente mi intención. Entonces trabajaremos en una propuesta de acuerdo que sea justa para todos. Mientras el abogado preparaba los documentos legales, yo comencé a poner en práctica la segunda parte de mi plan: reconstruir mi red social y emocional. Llamé a mi prima Elena, que vivía en Ciudad de México, y con quien yo había perdido contacto en los últimos años debido a las responsabilidades familiares. Cuando le conté lo que había sucedido, ella se quedó impactada. María, puedes quedarte aquí en casa el tiempo que necesites. Y lo más importante, tengo una propuesta para ti. Elena trabajaba en una empresa de consultoría en recursos humanos y me contó sobre un proyecto que estaban desarrollando. Un programa de mentoría para mujeres mayores de 50 años que querían reiniciar sus carreras. Tienes una experiencia de vida increíble, dijo ella, y tus habilidades en gestión doméstica, educación de hijos y administración familiar son exactamente lo que muchas empresas están buscando hoy en día. La idea me intrigó profundamente. Durante todos esos años dedicados a la familia, yo había desarrollado habilidades de organización, planificación, gestión de conflictos y liderazgo
que ni yo misma reconocía como valiosas en el mercado laboral. Elena me inscribió en el programa, y en 2 semanas yo estaba participando en talleres sobre cómo transformar la experiencia de vida en competencias profesionales. Paralelamente, comencé a frecuentar un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares de rechazo familiar. Fue allí donde conocí a doña Consuelo, una señora de 70 años que había sido abandonada por sus hijos después de que su esposo falleció, y que logró reconstruir su vida convirtiéndose en una artesana exitosa. El secreto, me dijo una tarde de martes, mientras tomábamos café, es entender que nuestra vida no termina cuando nuestros hijos nos rechazan. De hecho, puede ser el comienzo de una nueva fase aún más rica y significativa. Las palabras de doña Consuelo resonaron en mi mente durante semanas. Comencé a percibir que, durante todos esos años cuidando de la familia, yo había puesto mis propios sueños y ambiciones en segundo plano. Siempre quise escribir, siempre tuve interés en la psicología, siempre soñé con viajar y conocer lugares nuevos. Ahora, por primera vez en décadas, tenía la libertad y la oportunidad de perseguir esos intereses. Me inscribí en un curso en línea de escritura creativa y comencé a documentar mi propia experiencia, no como una forma de desahogo, sino como una manera de procesar todo lo que había sucedido y quizás ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Las palabras fluían naturalmente, y descubrí que tenía un talento para la narrativa que nunca había explorado. 3 semanas después de haber salido de casa, el doctor Ricardo me llamó con novedades. María, preparé una propuesta de acuerdo que creo que será del interés de todos. Sus hijos pueden quedarse con la casa, pero tendrán que pagar una pensión mensual equivalente al alquiler de un inmueble similar, además de cubrir todos sus gastos médicos y garantizar que usted tenga una reserva financiera para emergencias. La propuesta era más generosa de lo que yo había imaginado, pero el doctor Ricardo explicó que se basaba en mis derechos legales reales. Si vamos a la justicia, dijo, usted probablemente conseguiría mucho más. Esta propuesta es una forma de resolver la situación de manera civilizada, manteniendo a la familia unida, aunque sea a distancia. Decidí aceptar la propuesta, pero con una condición adicional. Quería una reunión con mis hijos para explicar personalmente mi decisión y dejar claro que no estaba haciendo esto por venganza, sino por necesidad de dignidad y seguridad. El doctor Ricardo organizó el encuentro para la semana siguiente, en un ambiente neutral en su propia oficina. Durante los días previos a la reunión, continué participando en los talleres de desarrollo profesional y descubrí algo sorprendente. Varias empresas estaban interesadas en contratar consultoras con mi experiencia de vida. Una empresa de productos para la tercera edad me ofreció un contrato de consultoría para ayudar en el desarrollo de campañas de marketing más auténticas y conectadas con el público objetivo. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Mientras mis hijos creían que yo era una carga financiera, yo estaba descubriendo que tenía valor profesional y potencial de ingresos que nunca había explorado. No era solo sobre el dinero, sino sobre el reconocimiento de que yo tenía contribuciones valiosas para ofrecer al mundo, más allá del papel de madre y ama de casa. La noche anterior a la reunión con mis hijos, me senté en el pequeño apartamento que Elena me había prestado y reflexioné sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas. No sentía rabia o resentimiento. Sentía, de hecho, una extraña sensación de gratitud. Mis hijos, sin saberlo, me habían forzado a redescubrir quién era yo más allá del papel que había desempeñado durante tantos años. Me preparé mentalmente para el encuentro, sabiendo que sería un momento crucial no solo para resolver las cuestiones prácticas, sino para establecer un nuevo tipo de relación con mis hijos, una relación basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que yo era una persona completa, con derechos, sueños y valor propio. El confrontamiento final y la nueva libertad. 3 meses después de haber salido de casa una tarde de sábado, recibí una llamada de Marcos. Su voz estaba diferente, más baja, casi vacilante. María, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir aquí a casa? Mi corazón se aceleró. Durante todo este tiempo me había preparado para este momento, pero aún así, sentí un escalofrío.
¿Sería que finalmente habían descubierto lo de la herencia? ¿Lo de mis nuevos proyectos? ¿O sería solo otro intento de humillarme? Cuando llegué a la casa que un día fue mía, la atmósfera estaba pesada. Marcos me recibió en la puerta, evitando mi mirada. Ana estaba en la sala, sentada en el sofá con una expresión que no lograba descifrar. Y allí, sobre la mesa de centro, estaban esparcidos varios documentos. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí algunos de ellos. Eran copias de los papeles de la herencia, extractos bancarios, e incluso fotos del terreno que yo había comprado. Madre, Marcos comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Nosotros descubrimos algunas cosas. Ana se levantó caminando hacia la ventana, claramente incómoda. ¿Por qué nunca nos contó sobre la herencia de la tía Consuelo? ¿Por qué escondió que tenía dinero guardado? ¿Por qué nos dejó creer que usted era una carga en nuestra vida? Me senté despacio en la butaca que solía ser mi favorita, observando a mis hijos con una mezcla de tristeza y comprensión. Durante todos esos meses, había imaginado cómo sería este momento. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría. Pero ahora, viendo la confusión y el arrepentimiento en sus ojos, sentí solo una profunda melancolía. ¿Quieren saber por qué nunca les conté? Pregunté, mi voz tranquila pero firme. Porque quería que me amaran por lo que yo era, no por lo que yo tenía. Porque durante 50 años de mi vida construí una familia basada en el amor, el respeto, la gratitud, y cuando me expulsaron de casa, cuando me trataron como un estorbo, entendí que ese amor se había perdido en algún lugar del camino. Marcos bajó la cabeza, sus manos temblaban ligeramente. Madre, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que usted tenía condiciones financieras. Exacto, lo interrumpí, mi voz ganando una fuerza que no sabía que aún poseía. Si hubieran sabido que yo tenía dinero me tratarían bien, pero cuando creyeron que yo era solo una vieja dependiente, me desecharon como basura. ¿Entienden la diferencia? Ana se giró de la ventana, lágrimas rodando por su rostro. Madre, nos equivocamos. Nos equivocamos mucho, pero usted también se equivocó al escondernos esto. Podríamos haber hablado, encontrado una solución. ¿Una solución? Repetí, una sonrisa amarga formándose en mis labios. Ana, querida, la solución era simple. Respetarme como la madre que siempre fui. Tratarme con la dignidad que merecía después de una vida entera dedicada a ustedes. Eso no tenía precio. No dependía de una cuenta bancaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver en sus ojos el peso de la culpa, la comprensión tardía de lo que habían hecho. Marcos se acercó intentando tocar mi mano, pero me aparté suavemente. Madre, por favor, perdónenos. Vuelva a casa. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas diferente. ¿Empezar de nuevo? Pregunté, levantándome de la butaca. Marcos, hijo mío, ustedes no expulsaron solo a una mujer de 65 años de casa. Expulsaron a la madre que los crió, que renunció a sus propios sueños para realizar los de ustedes, que trabajó el doble para que nunca les faltara nada. Y ahora, descubriendo que tengo recursos propios, ¿quieren que regrese? Caminé hasta la estantería donde aún estaban algunas fotos de familia. Tomé una de ellas. Era de una Navidad de años atrás. Todos nosotros sonriendo, abrazados, felices. ¿Saben lo que más me duele? Ni siquiera es el hecho de que me hayan expulsado. Es descubrir que el amor que yo creía incondicional tenía, sí, muchas condiciones. Cuando creyeron que yo era una carga, me descartaron. Ahora que saben que tengo valor financiero, quieren que regrese. Ana se acercó, sollozando. Madre, no es así. La amamos. Solo que la vida estaba difícil. Las cuentas apretaban, y nosotros, y ustedes decidieron que la culpa era mía, completé. Que la solución era sacarme de casa. Nunca pensaron en hablar conmigo, en incluirme en las decisiones, en tratarme como parte de la familia. Simplemente decidieron que yo era el problema. Marcos intentó acercarse de nuevo. Madre, podemos cambiar. Podemos hacer las cosas diferente. Por favor, denos una oportunidad. Lo miré a los ojos viendo allí al niño que un día fue, al hijo que crié con tanto amor y dedicación. Marcos, Ana, los amo. Siempre los amaré.
Son mis hijos. Eso nunca cambiará. Pero el respeto, la confianza, la dignidad, eso lo rompieron. Y algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. ¿Entonces no nos va a perdonar?, preguntó Ana, su voz casi un susurro. Perdonar, los perdono, respondí, mi voz suave pero determinada. Pero perdonar no significa olvidar. No significa volver a ser la misma persona que ustedes pudieron descartar cuando les fue conveniente. Aprendí algo muy importante en estos meses, que mi valor no depende de que ustedes me acepten o no, que mi dignidad no está en venta. Caminé hacia la puerta, deteniéndome solo para mirar una última vez la casa que fue mía durante tantos años. ¿Quieren saber dónde vivo? Compré una casa hermosa con jardín en una calle tranquila. Tengo nuevos proyectos, nuevos sueños. Descubrí que a los 65 años todavía puedo empezar de nuevo, todavía puedo ser feliz. ¿Y saben qué más? Descubrí que no necesito la aprobación de nadie para eso. Madre, por favor. Marcos intentó una vez más, pero yo negué con la cabeza. No me expulsaron de casa, hijos míos. Me enseñaron quiénes son realmente cuando las cosas se ponen difíciles. Me mostraron que el amor que yo creía incondicional tenía, sí, muchas condiciones. Y por más doloroso que sea, les agradezco por eso, porque me liberó de vivir una ilusión. Salí de aquella casa con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de libertad. Por primera vez en meses, no estaba huyendo de nada. Estaba eligiendo mi camino, definiendo mis límites, protegiendo mi dignidad. Y eso, descubrí, no tenía precio. El legado de la dignidad y la paz encontrada. Hoy, 2 años después de todo lo que sucedió, estoy aquí en el porche de mi nueva casa. Una propiedad pequeña pero acogedora que compré con parte del dinero que logré reunir. El jardín está floreciendo. Las plantas que yo misma sembré están creciendo fuertes. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde necesito estar. La relación con mis hijos cambió completamente. No volvimos a vivir juntos, y ni siquiera lo necesitábamos. Ellos entendieron que expulsarme de casa no fue librarse de una carga. Fue perder a una madre que siempre estuvo allí, incluso cuando ellos no podían verlo. Marina me llama todas las semanas, a veces llorando, pidiendo consejos sobre la maternidad. Madre, ¿cómo lograba ser tan paciente con nosotros?, pregunta ella. Y yo respondo, porque el amor verdadero no tiene prisa, hija. Espera, Carlos todavía está aprendiendo a lidiar con el orgullo herido. Descubrir que la madre que él juzgaba inútil tenía una capacidad financiera y emocional mucho mayor de lo que imaginaba fue un shock. Pero poco a poco, me visita, trae a los nietos, que corren por el jardín y me llaman abuela de la casa bonita. Ellos no saben toda la historia, y no necesitan saberla. Para ellos, yo soy simplemente la abuela que siempre tiene un dulce en la nevera y tiempo para escuchar sus aventuras. Lo que más me sorprende es cómo esta experiencia me enseñó sobre mí misma. Durante décadas, me definí solo como madre, como esposa, como cuidadora. Cuando me quitaron esos papeles, pensé que no quedaba nada, pero descubrí que quedaba yo. Quedaba una mujer con sueños propios, con capacidad de empezar de nuevo, con fuerza para construir una vida que fuera verdaderamente mía. Volví a pintar, algo que abandoné cuando me casé. Mis cuadros ahora decoran las paredes de la casa, y algunos incluso logré vender en una feria local. Comencé un pequeño negocio de dulces caseros que está creciendo más de lo que esperaba. Tengo una rutina que es mía, amistades que cultivé por elección, no por obligación. Me levanto cuando quiero, duermo cuando tengo sueño, y por primera vez en décadas, no necesito pedir permiso a nadie para ser quien soy. A veces, cuando estoy regando las plantas, o preparando un pastel nuevo para probar, pienso en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera reaccionado con rabia ese día, si hubiera gritado, llorado, suplicado por quedarme. Pero no fue así como sucedió, y hoy entiendo que fue mejor así, porque cuando te expulsan de un lugar, descubres que puedes construir un lugar mejor. La soledad que tanto temía al principio se transformó en paz. La independencia que me asustaba se convirtió en libertad, y el amor que yo creía haber perdido, bueno, el amor verdadero nunca se pierde, solo encuentra nuevas formas de existir.
Mis hijos aprendieron que el respeto no se conquista con autoridad, sino con el ejemplo. Que una madre no es solo alguien que sirve, sino alguien que merece ser servida también. Que la familia no es sobre obligación, sino sobre la elección diaria de estar presente en la vida de los demás. Y yo aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la dignidad no es algo que los demás te dan o te quitan, es algo que llevas dentro de ti. Que ser madre es importante, pero ser mujer es igualmente importante. Que cuidar de los demás es hermoso, pero cuidarse a sí misma es necesario. Hoy, cuando mis hijos me visitan, no vienen porque necesitan algo, vienen porque quieren estar aquí, y esa diferencia, esa pequeña pero fundamental diferencia, lo cambió todo entre nosotros. Ya no soy la madre que daban por sentada, soy la madre que ellos eligen tener en sus vidas. A veces Marina me pregunta si los perdoné por lo que hicieron, y yo siempre respondo lo mismo. No hay nada que perdonar, hija. Ustedes me dieron el mayor regalo que podría recibir. Me devolvieron a mí misma, porque eso fue lo que sucedió aquel día terrible en que me expulsaron de casa. No me quitaron un hogar. Me forzaron a descubrir que yo misma podía ser mi propio hogar. Y ese hogar que construí dentro de mí, ese nadie me lo podrá quitar jamás. Así que, si estás pasando por algo similar, si estás siendo desvalorizado por personas que deberían amarte, si te sientes invisible en tu propia vida, recuerda, eres mucho más fuerte de lo que imaginas, eres mucho más capaz de lo que te hicieron creer, y mereces mucho más que migajas de afecto y respeto. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar ese día, ¿habrías salido en silencio como yo? ¿O habrías luchado por quedarte? Y lo más importante, ¿tienes el coraje de descubrir quién eres realmente cuando te quitan todo lo que creías que te definía?